Hola amigos, soy Edmundo Treviño de US Marketer y estoy muy contento de iniciar este proyecto, este canal de comunicación con ustedes en el que quiero compartir muchas historias, anécdotas, frustraciones, casos de éxito que hemos vivido en casi 2 décadas que tenemos de haber iniciado este camino de emprendedores en Estados Unidos. En este medio quiero invitar gente exitosa, empresarios, a los que yo les llamo los conquistadores de América. Latinoamericanos que un día fuimos expulsados de nuestros países por diversas causas, quizá porque vimos una gran oportunidad, quizá porque no teníamos opción. Pero quiero compartir mucha de esta experiencia que hemos vivido, cómo llegamos a este país de -10, no para arrancar de cero, sino con muchas cosas en contra, muchas veces sin mucha ayuda. Y yo me pregunto qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido una guía. Entonces lo que buscamos aquí es que si tú sueñas con abrir una empresa, con traer un producto que tú fabricas en tu país de origen, con vender un servicio, emigrar, etcétera, pues me gustaría pavimentar ese camino para que tú no te vayas por esa selva tan difícil que es de cruzar, mucho más difícil que ese desierto que lamentablemente muchos de nuestros paisanos cruzan para poder emigrar. Creo que hay una barrera más grande que ningún muro que puedan construir en el tema de la cultura. Entonces, la intención con este medio, con este canal que arrancamos, pues es platicar mucho de todo esto. Y lo primero que tendría que hacer es presentarme, quién soy, de dónde vengo, por qué hacemos esto. Y en casi 20 años hemos descubierto una pasión, ahora que estamos en medio de una pandemia y haciendo mucho análisis interno, revisando muchos aspectos mentales, psicológicos, etcétera, me he dado cuenta que tengo una pasión, un fuego que me quema dentro, y es el apoyar a muchas empresas latinoamericanas a que logren ese gran sueño que es vender sus productos aquí en Estados Unidos. Ninguna sensación se compara con lograr una gran venta, y mucho menos si es en este país donde tenemos muchas cosas en contra. ¿Y de dónde me sale todo este espíritu? Y me he puesto a pensar, y creo que viene desde mis abuelos, por parte de mi mamá, abuelito Juan, una persona que siempre me admiré muchísimo, un campesino en un rancho de Nuevo León, al norte de México, en donde no había muchas oportunidades, donde lo que sembraban no se daba. Cuando necesitaban lluvia había sequía, y cuando necesitaban que ya no lloviera, llovía. Lamentablemente no se salía adelante, pero tenían una hambre de seguir trabajando, de nunca quejarse, y al contrario, disfrutar el trabajo para sacar adelante una familia de 11 hijos. Y de ellos salieron muchos profesionistas a los que yo admiro, y los admiro porque salieron de una pobreza extrema y fueron trascendiendo nuestras vidas, y de cierta manera ellos crearon una cultura de trabajo muy importante en mí. Por el lado de mi papá, Don Mundo, un empresario, emprendedor, comerciante, intentó negocios por todos lados, transportista, especulador, comprando granos en ranchos para después venderlos, después en bienes raíces, etcétera, pero intentó de todo. De igual manera, familias muy numerosas. Yo tengo muchísimos tíos, son más de 20 y tantos tíos. Ya a veces me presentan a un tío que yo no conocía, y son familias muy, muy grandes. Y, pero yo admiraba mucho a mi abuelo, que él siempre intentaba, y les dio mucho a sus hijos. Ya si lo valoraron o no, la familia, pues ya es otros temas, pero él fue un gran emprendedor, intentó muchos negocios, y creo que de ahí vienen mis papás. Mi mamá, al
muy pocos años de edad, siendo un adolescente, pues básicamente se fue del rancho para ser sirvienta de un familiar en Monterrey, aprender, y de ahí le sale una oportunidad de emigrar a Estados Unidos, se va a Chicago varios años, y mi mamá me inculcó el idioma. Resulta que esa muchacha del rancho sabía hablar inglés hace muchos años, cuando muy poca gente lo hacía, y me inculcó la importancia de aprenderlo. Mi papá siempre intentó su propio micronegocio, muchas veces fracasó, pero siempre lo seguía intentando, no se cansaba de intentar, y su sueño era vernos a nosotros cursar una carrera universitaria y vernos exitosos como profesionistas, aunque de cierta manera me fue metiendo el chip emprendedor. El trabaja para tu propio negocio, el aprende, prepárate. Y con ese chip fuimos creciendo. Yo me graduó de ingeniero mecánico administrador en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No me quedo ahí, quiero estudiar más. Me meto una maestría en economía industrial, no tiene ninguna relación, yo era el único ingeniero entre puros economistas. Me sirvió muchísimo porque ahí conocí a mi esposa y entonces tenía un muy buen empleo en Monterrey. Además estudié idiomas, tengo la fortuna de no nada más aprender inglés, que ese fue un requisito de mis papás. Una vez mi papá me decía, estando de vacaciones acá en Estados Unidos, que esas eran nuestras vacaciones, venir a Houston porque era lo barato, era lo que podíamos pagar porque había familiares que visitar y no gastabas hotel, y era un sueño venir a Houston a visitarlos. Y estando acá en un McDonald's, mientras manejábamos de regreso a Monterrey, una vez me dice mi papá, si aprenden inglés bien, les prometo que los llevo a Disneylandia. Y siempre digo que yo creo que nunca le gustó a mi papá el inglés que aprendimos porque nunca nos llevó. Y digo, a lo mejor mi acento no le gustaba o no sé qué es lo que no le pareció, pero nunca nos llevó a Disneylandia. Naturalmente que fue por temas económicos y no porque no lo quisiera hacer. Pero a mí se me quedó grabado y aprendimos inglés, entonces fue un requisito. El inglés con el tiempo ya no lo disfruté, estudié alemán, ese me encantó, lo disfruté muchísimo, tuve la oportunidad de ir a un intercambio a Alemania, un viaje que me cambió la vida, me dio mucha independencia mental, mucha seguridad en mí mismo. Y volví a México, trabajé como comprador. Tengo un amigo que adoro, Javier García. Él es un sabio en muchos aspectos. A veces pienso que no existe, sabe demasiado de todo y siempre me guió. Creo que es un ángel. Y muchas veces en un tema que yo admiraba mucho a él, él era comprador internacional en una empresa muy grande en México. Y me enseñó mucho. Entonces mi sueño era ser comprador internacional y poder importar productos de Alemania y de Estados Unidos porque eran los idiomas que hablaba. Lo logré, me salió una oportunidad en Monterrey, trabajé en Ramos Arizpe, Coahuila algunos meses, pero el miedo a la carretera, cruzar Monterrey, Saltillo en el invierno con la neblina es muy peligroso, y me salió la oportunidad de la maestría. Con el tiempo pude encontrar otro trabajo relacionado con comercio internacional en una empresa que quería promover exportaciones en Grupo Quality. Y ahí los dueños muy jóvenes, Mauricio Arc y Melesio González, siempre los recuerdo con mucho cariño, en ocasiones todavía los puedo saludar, porque me dio una oportunidad. Yo tenía 22 años, me llamaban chamaquillo y me tenían ahí encargado. Con el tiempo no funcionó este proyecto y me invitaron a otro, me hicieron gerente general de una empresa de casi 400 empleados, y una experiencia tremenda porque aprendí mucho de temas administrativos, fiscales, legales, los problemas del personal, recursos humanos, ventas, etc. Me iba muy bien, pero un buen día nos sale una oportunidad para que a mí y a mi familia nos vengamos a emprender a Estados Unidos. Y la ciudad, pues lógicamente Houston nuevamente, porque nuestra familia, la mitad estaba acá, y lo más sencillo era hacer esto. Entonces, me vengo a Estados Unidos, abrimos un negocio, insisto, de -10, y digo de -10 porque no conoces nada, no conoces el cómo se abre una empresa, no tienes la más mínima idea del sistema fiscal, no sabes cómo operan los empleados.
siempre se habla de las demandas en Estados Unidos, pero no sabes ni a qué se refieren con esas demandas. El tema de los seguros. Entonces, ¿cómo está el medio ambiente de negocios? Es una cantidad de cosas que no consideramos. Si a mí alguien me hubiera dicho hay que hacer todo esto, tengo muchas dudas que lo hubiéramos emprendido, porque definitivamente no es para cualquiera. Entonces, como no lo sabíamos, pues lo intentamos. Tuvimos muchas personas que de cierta manera nos ayudaron, también lógicamente porque nosotros buscábamos un objetivo, y gracias a Dios el negocio gradualmente fue creciendo. Un centro de servicio para camiones. Reparábamos lo que en México le llamamos trailers, en Colombia tractomulas, y bueno, acá camiones o como le dice la raza latina en Estados Unidos, pues los troques. Pero no me llenaba quedarme nada más en el taller, y entonces decidí empezar a desarrollar proveedores porque me gustaba el tema de compras, otra vez, el comercio internacional. Y empecé de a poquito a desarrollar proveedores, principalmente no nada más aquí en Estados Unidos, sino en México. Y empecé a hacer muchos comparativos entre el comercio o las refacciones o las partes que existían en México y muy particularmente en Monterrey, y lo que ocurría acá en Houston. Y empecé a encontrar pequeñas oportunidades, empezamos a explotarlas, y gradualmente ese taller o centro de servicio de camiones se volvió una comercializadora de refacciones. Primero a nivel local, después a nivel regional, Dallas, San Antonio, Austin, aquí en Texas, y en algunas ocasiones, con algunas líneas, se volvió nacional. Entonces me expuse a una cultura de negocios muy diferente, de trabajar solo con latinos o con hispanos, como nos llaman acá, a empezar a trabajar con güeros o gringos, como le decimos despectivamente a veces en México, pero en entender cómo piensa un chofer de camión, al dueño de una refaccionaria, a una cadena nacional de refaccionarias, y hablar con corporativos y empresas que cotizan en bolsa. Entonces fue una exposición que yo la cuento ahorita en 5 minutos, pero que esto ocurrió en 10, 12 años. Entonces, muchísimo trabajo. En todo este camino, pues hay una cantidad de anécdotas, en problemas económicos, en estar a punto de quebrar varias veces, en pasar una auditoría del gobierno, en sufrir discriminación en ocasiones, o al estar visitando a un cliente que no le gustaba que un mexicano fuera a venderle un producto, el cómo afrontarlo. Hay muchas anécdotas, muchas experiencias que siento la necesidad de compartir. A raíz insisto, de toda esta pandemia, de todo este análisis interno que he estado haciendo, me he dado cuenta que se vuelve una responsabilidad el compartir todo esto con ustedes. ¿Qué es lo que busco? Trascender. Siempre he dicho que de niño tenía miedo a morir. De adulto me dio miedo morir sin haber trascendido, sin que no le haya dejado a alguien algo, sin haber cumplido mi meta o mi objetivo de vida. Entonces, quiero compartir toda esta información, y así como yo estoy seguro que hay muchas más historias, y me interesa mucho que las compartamos, y que de ser líderes empresariales o gerentes o dueños que sueñan con vender Estados Unidos, quiero que nos convirtamos en conquistadores de América. Y se podrá pensar, ¿por qué América? Pues si América es todo el continente, como dirían los Tigres del Norte. Porque así nos llaman los gringos, así nos llaman los americanos, los estadounidenses, si es lo correcto decir. Para ellos América es su país, y las Américas es el resto del continente. Entonces, si nos llaman América, no tengo ningún problema. Entonces, conquistemos América. Y a eso es a lo que yo los quiero invitar en este espacio, a que me acompañen en compartirles, en comunicarles muchísimas experiencias, insisto, positivas, negativas, mis errores, mis fracasos, los obstáculos que hemos tenido que sortear para llegar a donde estamos, muchísimas anécdotas, todos los días recuerdo algunas,
y bueno, queremos que ustedes lo conozcan y que nos acompañen, insisto, en este espacio. Y el objetivo, trascender. Quiero trascender en ustedes, pero quiero que ustedes me ayuden a trascender también en mí y que juntos logremos hacer cambios. Lamentablemente nuestros gobiernos no están tan interesados en apoyarnos, en que logremos crecer. Muchas veces la corrupción que existe en Latinoamérica no nos ayuda, pero estoy seguro que hay muchos líderes empresariales que mucho pueden hacer, no nada más por sus familias, sino por la de sus colaboradores. Yo he tenido la fortuna de lograr algunos casos muy importantes de éxito y estoy seguro que en esas empresas estamos trascendiendo a través de ventas importantes que generan un recurso económico que no nada más le da para que el dueño lo ponga en su bolsillo. Estoy seguro que está creando empleo, estoy seguro que está pagando impuestos en su país, estoy seguro que existe ese efecto multiplicador de que sus proveedores también se vean beneficiados. Y me encanta ver que venga un contenedor de Colombia o que venga un camión de México, y es un orgullo impresionante el penetrar en este difícil mercado. Es una economía tan competida que aquí está, yo le llamo la Champions League, aquí están los mejores jugadores del mundo. En México no existe eso, en Colombia no existe eso, los competidores son normalmente más locales y aquí no, aquí está China, aquí está la India, aquí está Corea y naturalmente estamos nosotros los americanos intentando hacer algo, ¿no? Los mexicanos, los salvadoreños, los brasileños, etcétera, en mayor o menor medida. Pero en esta economía juegan los mejores jugadores del planeta, es muy competida, muy difícil, pero estoy seguro que si lográramos el 10% del 1% del mercado, puede impactar económicamente de una manera muy favorable a nuestras empresas en Latinoamérica. Este mercado es tan grande que si lográramos una pizquita, un pequeño margen del mercado, un pequeño nicho, creo que puede cambiar la vida de muchas de nuestras familias en Latinoamérica. El objetivo, insisto, es compartir con ustedes este conocimiento, estos casi 20 años en este país, en lo que hemos pasado de todo. Y que me acompañen en este camino. Ojalá lo disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo y los invito a que estemos juntos. Insisto, la meta, trascender. Los invito a que trascendamos juntos. Soy Edmundo Treviño y soy de US Marketer.